Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra y poder tener este tiempo para apartarnos y encontrarnos con Él reunidos pues por estos medios que el Señor nos permite, pero agradecidos con Dios sobre todas las cosas. Así que antes de iniciar vamos a orar y pedir al Señor que nos dé de su dirección, de su gracia, de su unción para esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu bondad, tu fidelidad, tu cuidado, tu asistencia sobrenatural en nuestra vida. Gracias por ese privilegio inmerecido de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de ser examinados a la luz de ella y también para recibir el consejo que es el consejo correcto, el tuyo. Ese es el que queremos, el que anhelamos, el que deseamos en esta noche. Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta noche he titulado esta reflexión como el buen consejo del Padre. El buen consejo del Padre. Y es a propósito realmente de la reciente celebración del Día del Padre. Aquí en Guatemala, ayer, en otros lugares, creo que el domingo, por ejemplo, en los Estados Unidos creo que es el día 20 que se celebra el Día del Padre. En fin, de la misma manera como sí existe la celebración del Día de la Madre, hay buenos deseos, siempre hay grandes recuerdos, gratos recuerdos de lo que nuestros padres han significado para nosotros. Y que en realidad, hermanos, estamos agradecidos con el Señor por la vida de cada uno de ellos. Nuestros padres, hablo. Algunos presentes aún, otros ya en su presencia. Pero esta noche haremos una pequeña reflexión sobre lo que nosotros, en la posición de padres, en la posición en la que Dios nos ha ubicado, realmente representa para nosotros grandes oportunidades, pero también responsabilidades muy importantes. Por lo que como un recordatorio y a manera también de exhortación, porque no se trata solo de presionar, sino de exhortar, como dice la palabra, digamos que hacer un redireccionamiento que involucra la identificación de nuestras prioridades. Creo que eso es tal vez el punto número uno. La identificación de nuestras prioridades en nuestra vida espiritual, familiar, y lo que debemos de transmitir a aquellos que Dios nos ha encomendado para guiarlos, para instruirlos, para corregirlos, para amarlos, por supuesto, para atenderlos, para acompañarlos, para disfrutar, porque vaya si no ha sido así. Vaya si no hemos disfrutado la compañía de nuestros hijos, los que tenemos la oportunidad de tener hijos. Vaya si no hemos, digamos, disfrutado esa compañía, jugar con ellos, que tú estés acostado, boca abajo y los tres muchachitos encima de ti. Son experiencias inolvidables. Que te hayas caído. Les cuento que una vez tratando porque si cargaba a una de las niñas, la otra también quería que la cargara. Y entonces ya cuando estaba el pequeño también quería que lo cargara. Entonces veníamos bajando los 4 en las gradas y nos venimos en las últimas 3 gradas para abajo. Entonces trata de hacer todo lo posible para protegerlos. Yo creo que esa experiencia, hermanos, de verdad nos trae recuerdos muy gratos. Sin embargo, la Escritura, las Sagradas Escrituras, nos muestran cuáles son los deseos de Dios para sus hijos, cuáles son sus pensamientos. Dice que son pensamientos de paz, para empezar. Pero no solo es eso. El deseo del Padre es que nos vaya bien. Ese es el deseo de Dios, que nos vaya bien. ¿No es ese también el deseo que usted y yo tenemos para los hijos que Dios nos ha dado? Creo que sí, definitivo que sí. Pero entonces,
examinémonos a la luz de las Escrituras. ¿Qué es lo que el Señor nos dice en relación a esto? Y para esto vamos a ir al libro de Deuteronomio, en el capítulo número 6, verso número 20, que dice lo siguiente: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa todo eso que hacemos o que tú haces o que nos obligas a hacer? Cuando eso ocurre realmente, hermanos, tenemos que como analizar el contexto de lo que está describiéndose en ese pasaje. En el verso 17, usted puede leerlo en su casa después. Pero vemos en el verso 17 instrucciones al respecto de guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, dice. Sin embargo, hay algo profundo detrás de la instrucción que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel en ese sentido y que nos da a nosotros a través del estudio, la lectura, la meditación de su palabra. Es un deseo bueno de Dios para sus hijos. Eso es lo que está detrás de todo esto. Detrás de guardar los mandamientos, detrás de recibir una instrucción muy precisa, está el hecho de que lo que el Señor está indicándonos a hacer es que debemos de guardar sus mandamientos. Ustedes pueden leer en su casa, hermanos, al final, pueden leer tanto el inicio del capítulo 6 como el inicio del capítulo 7. En esos primeros 5 versículos de cada uno de estos capítulos hay instrucciones y más instrucciones. En el capítulo 6, en el versículo 5, dice al final de ese primer segmento donde hay instrucciones que dice al respecto de guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos para obedecer a Jehová, guardando de nuevo, dice, todos sus estatutos, sus mandamientos que Él nos ha mandado, que Él les había mandado. Y que no solo tenían los adultos que guardar esos decretos y mandamientos, sino que también los hijos. También los hijos. Y los nietos, porque dice, y el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida. Con un objetivo de fondo. Y el objetivo de fondo, hermanos, es prolongar nuestro día. ¿Se dan cuenta? Como el Señor nos da. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el Señor es de verdad, es demasiado consentidor con nosotros, porque nos da las preguntas del examen y nos da las respuestas también. Y aún así nos dice, contesten todas buenas, y nosotros nos resistimos a hacerlo. Pero al final de esos primeros 5 versos del capítulo 6 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el capítulo 7 dice cuando el Señor haya entregado a tus enemigos. O sea, el Señor haya entregado a tus enemigos en tus manos. O sea que Él te resolvió el problema o Él iba a resolver el problema de los enemigos que eran más grandes y eran mucho mayores en número también que el pueblo de Israel. Él los iba a poner y los iba a entregar en las manos del pueblo de Israel. Por supuesto, luego de seguir las instrucciones al pie de la letra. Podríamos decir consejos profundos, los buenos consejos profundos que acompañaban las instrucciones del Señor. El Señor allanando y limpiando el camino en lo físico
En este caso, a esos pueblos se refiere espiritualmente a los enemigos en la esfera espiritual, que es la lucha misma que nosotros tenemos diariamente, internamente, contra el orgullo, contra digamos, la enemistad entre los hermanos, contra la pereza, contra el ir en búsqueda de otros dioses. O sea, estamos hablando de cuestiones del corazón. O sea, instintos de nuestra misma carnalidad. ¿Qué tenemos que vencer? Que tenemos que vencer, porque ese es el deseo de Dios, que venzamos y destruyamos a esos enemigos contra los cuales nosotros batallamos todos los días. Hermanos, nosotros estamos llamados de parte de Dios para instruir, para penetrar en el corazón de nuestros hijos. Aprovechar cada situación y oportunidad para enviar ese mensaje con claridad y también contarles lo que Él ha hecho en nuestra vida, en la vida de ellos, y recordarles de dónde el Señor nos ha rescatado o de dónde nos rescató. Al final de cuentas, hermanos, tú y yo no necesitamos haber tenido un pasado de lo peor. Simplemente estábamos alejados de Dios. Estábamos alejados de Dios y necesitábamos ser alcanzados, ser rescatados de esa manera de vivir en la que estábamos. De dónde Dios nos ha traído, de qué nos ha librado. Todo eso tienes que contárselo a tus hijos. ¿Cómo nos ha sostenido? ¿Cómo nos ha ayudado? ¿En dónde está fundamentada nuestra fe? ¿Dónde están fundamentadas nuestras convicciones? ¿No creen que eso es realmente lo que tenemos que hacer? Ese es el buen consejo tras el cual debemos de ir para poderlo ofrecer a los que vienen detrás de nosotros, en este caso nuestros hijos, y dejar ese legado con ellos con el objeto de que se pueda perpetuar, que no existan espacios en el conocimiento de lo que Dios significa para nuestra vida. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Imposible, no podemos. Leamos entonces lo que nos dice el Salmo 78 en sus versos del 3 al 7. Quisiera resaltar en cada uno de estos versos una palabra clave, una palabra que, digamos, representa lo esencial en cada versículo, y eso lo voy a resaltar después de hacer la lectura. Dice: las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán la cuenten a sus hijos. Y este es el objetivo final, a fin de que pongan en Dios su confianza. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Se dan cuenta cómo este trozo de la Escritura nos lleva a la esencia de reconocer la soberanía, la grandeza, la majestad, el poderío de lo que Dios es en sí? El reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Pero entonces quisiera resaltar como las palabras claves de cada uno de esos versículos. En el verso 3 dice, nuestros padres nos contaron. ¿Qué es lo que tú y yo estamos dejando como legado a nuestros hijos? La responsabilidad de ser el papá, el líder. ¿Qué es lo que estás contando? ¿Qué es lo que estás esperando darles a ellos? ¿Una cuenta bancaria? ¿Bienes? Si está dentro de tus posibilidades hacerlo, qué bueno, qué bueno. Debes de hacerlo. Sin embargo, el elemento más importante es lo que tú puedas, lo que tú y yo podamos penetrar en el corazón de ellos, llegando hasta lo más profundo, no por nuestra palabra, sino por la palabra respaldada en la base de la palabra de Dios para su vida. El consejo de Dios, ese es el buen consejo. No es lo que sale de mi corazón. Obviamente, si es una palabra que sale de mi corazón porque viene dirigida de parte de Dios y yo solo sirvo de canal, eso está perfecto. Versículo 4, contando y reconociendo su grandeza. Su grandeza. Número 5, verso 5, nos habla de obediencia. Obediencia como un legado, obediencia a su palabra, a su consejo, a su instrucción, a su dirección. Número 6, verso número 6, instruir a los que vienen detrás de nosotros. Son ellos. Son ellos. En el verso número 7, con un propósito final. ¿Cuál es ese propósito final? Que pongan ellos también su confianza en Él. Que pongan ellos también su confianza en Él. Que no olviden y que guarden sus mandamientos. Y que guarden sus mandamientos. Porque cuando usted lee el capítulo 6 de Deuteronomio y avanza un poco más en ese texto, en ese segmento, en el verso 24 va a encontrar que el objetivo final es que nos conserve la vida, como hasta hoy. Hermanos, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Nos ha guardado, nos ha protegido hasta hoy. No ha sido nuestra capacidad, no ha sido tu talento, no ha sido tu poder económico, ha sido su gracia, ha sido su favor, ha sido su misericordia inmerecida para contigo, para conmigo. Ha sido el seguir sus instrucciones, el seguir su dirección. Dice para que te guarde, para que te conserve la vida. Hermanos, nuestras palabras con el respaldo de la palabra de Dios tendrán siempre un impacto profundo en la vida de nuestros hijos. Siempre. Y nosotros lo vemos. Yo estoy seguro que cuando usted y yo hemos actuado de esa manera, seguramente un tiempo después hemos visto el fruto de esa intervención del consejo de Dios, que ese es el consejo bueno. Ese es el consejo bueno. No es el que sale del diente al labio, es el consejo que viene de lo alto, que inunda tu corazón, que da claridad a tu mente y que te hace hablar. Por eso siempre me recuerdo de ese verso en el capítulo 119 de los Salmos que dice, no quites de mi boca en ningún momento la palabra de verdad. No quites de mi boca en ningún momento la palabra de verdad.
¿Por qué? Porque esa palabra, hermanos, es la que nos ha vivificado, la que nos ha sostenido. Cuando tú y yo hemos estado en condiciones de extrema presión, cuando hemos estado en condiciones de verdad deplorables, por llamarlo con alguna palabra que impacte, que llame la atención, pero que verdaderamente han sido experiencias muy malas en nuestra vida, solo su palabra nos ha podido sostener. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar compartir esa palabra con ellos? ¿Cómo podemos o cómo podríamos dejar de compartir esa palabra con ellos? Y esa es la palabra que ha representado un escudo para ti y para mí. Si esa es la palabra que ha representado un escondedero para ti y para mí. Es la palabra que nos ha vivificado. Es la palabra que nos ha consolado. Es la palabra que simplemente te ha sostenido. No podemos. Por lo tanto, hermanos, quiero considerar un pasaje para cerrar el contenido de esta reflexión. Veamos una muestra de un buen legado, de un buen consejo. En la experiencia de uno de los personajes sobresalientes de la Biblia, nada más y nada menos que David. Y para eso podemos ir al primer libro de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo número 28, versos 8 y 9. En ese momento, prácticamente se está dando un evento trascendental en la historia del pueblo de Israel. Un momento trascendental. Porque es el momento en el que Salomón va a sustituir, va a suceder a David. David está desarrollando todo el protocolo, digamos, de la transmisión del mando. El evento entonces es la transferencia del poder, del reino, de la posición de David a su hijo. Y en el verso 8 podemos leer lo siguiente. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, miren lo que dice, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios. Cuando habla de inquirir, está hablando de meditar. Podríamos decir, guardad y meditad todos los preceptos de Jehová, entendiendo por meditar como pensar continuamente en ellos. Todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y ahora viene el consejo directo. Diríamos como el tiro al marco, imparable. Y tú, le dice a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Observen bien esto, sírvelo con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás.
mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Hermanos, esto es muy importante, porque los ojos y los oídos de nuestros hijos están también fijamente, así como el pueblo de Israel estaba escuchando atentamente ese mensaje final de David. Esos ojos y oídos están fijamente escuchando y viendo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos. Hermanos, David no fue un hombre que no cometió errores. Seguramente que cometió muchos y usted y yo conocemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros nos conocemos a nosotros mismos también. Al igual que nosotros, hermanos, que cometemos errores constantemente. La diferencia, y que es la diferencia que debe de habitar en nuestro corazón también, es que tenía un corazón sensible, que se dejaba ser tocado, que se dejaba ser instruido, que se dejaba ser cambiado, que sometía su corazón, que sometía su voluntad a la voluntad de Dios mismo. Por eso, en sus escritos, cuando tú examinas y lees y vuelves a leer el libro de los Salmos, encuentras constantemente que David habla de la enseñanza, que habla de la instrucción, que habla de la meditación y que busca con anhelo encontrarse con su Creador. Eso es precisamente lo que nosotros necesitamos también. Así que, hermanos, no nos desanimemos, y menos ahora, menos en este tiempo histórico, en este tiempo de cumplimiento de su palabra en el que nos encontramos actualmente, en donde la instrucción de la palabra se hace demasiado necesario. Yo diría vital. La instrucción de su palabra se hace vital, porque estamos hablando de eternidad. Estamos hablando del legado eterno que puedes o no dejarle a tus hijos. Ese es el buen consejo del Padre. Ese es el buen consejo del Padre. Y como decíamos al principio, a propósito de la celebración del Día del Padre, necesitamos declarar nuestra confianza en Él. En el Salmo 33, versículo 11, se lee: el consejo de Jehová permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Cómo no va a ser así? Si su palabra es por la eternidad. Necesitamos declarar nuestra confianza en el Señor. Ahora que terminemos, como estamos a punto de terminar, y vas a tener un poquito de tiempo por ahí, lee el Salmo 31. Lee el Salmo 31 y medita en él. Y dime después si no es tu misma experiencia. La pregunta final de esta reflexión es la siguiente. Nosotros como padres, como líderes del hogar en el que Dios nos ha puesto, ¿a dónde y cuándo o con qué frecuencia vamos por el consejo correcto para poder transferirlo a nuestros hijos? ¿A dónde vas por el consejo correcto? ¿A dónde voy? ¿Y qué tan frecuentemente vamos a buscar ese consejo correcto? La respuesta está en su palabra misma. El Salmo número 16, versículo 7 dice lo siguiente: bendeciré a Jehová que me aconseja. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia.
aún en las noches. Si tienes noches de insomnio, seguramente Dios quiere aconsejarte. Dios quiere aconsejarme. No despreciemos la oportunidad que tenemos de poder acercarnos a Él. Y que la palabra se cumpla en nosotros. Que esa palabra que está escrita, que fue dejada para que nosotros podamos acercarnos continuamente, sea para nosotros esa fuente de referencia, esa fuente de guianza, que podamos decir como el escritor de los Salmos: sé tú para mí una roca a donde pueda yo, una roca de refugio. 71 de los Salmos, verso 3, a donde pueda yo recurrir continuamente. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz Día del Padre para todos.